La anciana salió al patio, como de costumbre, a las 6 de la mañana en punto. Tenía un destartalado cuenco de aluminio en las manos donde llevaba hígado crudo en salsa de tomate. Lo dejó con cierto desdén en el piso y regresó a la casa. 5 minutos después salió de la perrera que estaba al fondo una mujer muy delgada. Llevaba un viejo vestido curtido y hecho harapos. Estaba tan sucia que no se podía adivinar su color de piel. A pesar de que era a todas luces una adulta, no pesaría más de 30 o 35 kilos. Tenía los ojos casi desorbitados y una expresión desencajada, signo claro de su locura. Se abalanzó sobre el cuenco y devoró el hígado bañado en salsa de tomate con desespero. Cuando terminó, levantó la cabeza hacia la casa. Mientras se limpiaba la boca con el antebrazo, hacía gestos vulgares a la anciana, que la veía desde la ventana. Luego, arrastrando la cadena que estaba pegada a un grillete en su tobillo, regresó a la perrera donde pasaba el resto del día. De vez en cuando emitía un sonido difícil de identificar. A veces parecía un aullido, a veces un llanto. La anciana decía que era su risa, burlándose de todos. La anciana era mi abuela y la mujer en la perrera era mi tía Aurora. Mi tía Aurora había nacido con una extraña condición que ningún médico pudo determinar. Desde bebé tuvo un comportamiento irracional y salvaje. Mi abuelo decía que era un salto atrás en la evolución, que había regresado a ser una bestia. Desde muy pequeña tuvo un comportamiento agresivo. Cualquier actividad que hubiera que realizar con ella se convertía en una batalla. Mordía, arañaba, daba patadas. Para mi abuela criarla fue un verdadero tormento. Cuando empezó a gatear solía irse al patio a cazar insectos. Y cuando digo a cazar, lo digo literalmente. Se agazapaba como un depredador esperando a su presa. Llegado el momento indicado, saltaba sobre una mariposa, un grillo, una oruga o el insecto que fuera, y después de destrozarlo, se comía sus restos con gran regocijo. Mi abuelo hizo una especie de corral donde se le pudo mantener algún tiempo, pero mi tía era una salvaje. Una tarde se escapó del corral. Mis abuelos la encontraron en el patio. Había cazado al gato de los vecinos. Estaba sentada en el suelo jugando y salpicando por todas partes los restos del pobre animal. Mientras mi abuela intentaba asear a aquella criatura salvaje, mi abuelo recogía meticulosamente los restos del pobre gato para enterrarlos al fondo del patio. Tenía que hacerlo. De otra manera, ¿cómo le explicaría a los vecinos la situación? Así transcurrió la infancia de mi tía Aurora, y aunque su adolescencia no fue muy distinta, se hizo más llevadera debido a que mi abuela descubrió que mi tía adoraba el hígado crudo bañado en salsa de tomate. Cada vez que se lo daba, mi tía se tranquilizaba por 3 o 4 horas. Pero, si por algún motivo a mi abuela se le pasaba la hora en la que mi tía le daba hambre, las cosas volvían a salirse de control. Una vez se escapó a la calle. La encontraron escondida detrás de un matorral en un parque. Había destrozado un perro y se estaba comiendo su hígado. A medida que mi tía iba creciendo, se hacía cada vez más incontrolable y cada vez parecía tener más apetito. La situación llegó al colmo una vez que mi tía Raquel fue a visitar a mis abuelos. Acababa de tener una niña y la llevó para que pasara la tarde con ellos. Mi abuela, como previsión, le dio una buena cantidad de hígado a Aurora y la encerró en uno de los cuartos del fondo de la casa. Cuando llegó mi tía Raquel, ya Aurora estaba durmiendo. Ambas se sentaron en la sala a conversar. La beba de mi tía Raquel se había quedado dormida en su coche. Mi abuela y mi tía, confiadas en que Aurora estaba dormida, fueron a la cocina a preparar café. Apenas habían tomado un sorbo cuando escucharon el sonido del coche estrellarse contra el piso y los gritos de miedo de la bebé. Ambas corrieron a la sala. Cuando llegaron, el escalofrío les heló la espalda. La bebé estaba tirada en el suelo, casi debajo de una cómoda. Hasta allá había rodado cuando mi tía Aurora lanzó por los aires el coche con la bebé adentro. Aurora caminaba decidida hacia ella con las manos en forma de garra y emitiendo un gemido aterrador. Mi tía Rebeca, sin dudarlo, tomó un atizador que estaba al lado de la chimenea y le asestó un violento golpe en la cabeza. Aurora cayó al piso desmayada. Raquel, sin siquiera despedirse, tomó a su niña y salió a toda prisa de la casa.
Esa tarde, cuando llegó mi abuelo, la abuela le contó lo sucedido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Él, sin decir palabra, salió de la casa. Al cabo de una hora regresó. Mi tía Aurora ya se había despertado y aullaba en el patio. Mi abuelo dijo: «Dale su comida, necesito que esté tranquila». Sacó de una bolsa una gruesa cadena, 2 grandes alcayatas y otros implementos más. Mi abuela, al ver todo aquello, preguntó: «¿Qué vas a hacer?». «La voy a encadenar, no hay otro remedio». A partir de ese momento mi tía permaneció encadenada, comiendo una sola vez al día con la intención de que no tuviera fuerzas para luchar y no fuera una amenaza. Pero Aurora era una bestia salvaje y como tal solo esperaba el momento adecuado para escapar. Con uñas y dientes fue royendo la base de cemento donde estaba anclada la alcayata que aseguraba la cadena que la mantenía prisionera. Le llevó su tiempo, pero al final lo logró. Ese día comenzó como todos. Mi abuela salió al patio y le dejó en el piso el desvencijado cuenco con su comida. Aurora salió de la perrera con calma, comió el hígado despacio y luego, con la misma parsimonia, volvió a entrar a la perrera. A mi abuela le pareció extraña su actitud, pero no sospechó nada. Al final, nada era normal con mi tía. Aurora permaneció encerrada en la perrera sin hacer ruidos, demasiado tranquila para lo que era su costumbre. A las 2 de la tarde, hora en la que mi abuela solía tomar una siesta, asomó la cabeza fuera de su morada. Miró hacia todas partes e inició su sigiloso camino hacia la casa. Fue directo al cuarto donde dormía mi abuela. Se paró junto a la cama, la miró con desprecio. Luego, tomó una pesada y brillante lámpara de bronce que había sobre la mesita de noche y con gran fuerza la estrelló contra la cabeza de la abuela, descargando así toda su furia salvaje. A las 5 de la tarde mi abuelo llegó del trabajo y se encontró con el espantoso espectáculo. Mi abuela yacía en la cama con la cabeza abierta como un melón y, lo más terrible, Aurora se había comido su cerebro. Después de ese terrible acontecimiento, mi familia no volvió a ver más nunca a mi tía Aurora. Alguien alguna vez me contó que mi tía vive como indigente en el centro de la ciudad. En las noches se pasea por los restaurantes de la zona a la hora de cerrar, donde los empleados le tiran sobras, más con la intención de espantarla que para alimentarla. De día se sienta en una banca del parque desde donde se ve una tienda de artículos para el hogar. Allí pasa el día entero mirando fijamente una pesada y brillante lámpara de bronce. No se sabe si lo hace porque le recuerda a su madre o por el deseo de repetir aquel abominable hecho. Suscríbete.